sabemos que el tejido mamario normal se halla constituido por ductos. Tenemos los ductos principales, los ductos galactóforos, que son los que van a desembocar hacia el pezón. Vamos a tener ductos accesorios y finalmente vamos a tener a los acinos mamarios, que es el sitio en donde se produce y se secreta todo el material que va a conformar luego la leche. Entre los ductos mamarios y los acinos mamarios vamos a tener abundante cantidad de tejido fibroconectivo, adiposo, vasos sanguíneos y haces nervioso, por supuesto. En este esquema se encuentra representado los tipos de lesiones benignas y malignas que pueden presentarse en la mama de acuerdo a la topografía exacta. Hay lesiones que afectan predominantemente al intersticio, hay otras que afectan sobre todo a los lobulillos y otros a los ductos. Para seguir avanzando y poder comprender bien toda la patología mamaria, es muy importante conocer que en general los ductos mamarios se encuentran revestidos por una doble capa celular. Una capa interna que se la denomina luminal, que en general es una capa constituida por células cúbicas o cilíndricas, y por fuera una capa externa que es la capa de células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales pueden tener un amplio citoplasma claro o a veces tener una conformación plana, y es muy importante la presencia de estas dos capas celulares, sobre todo en aquellas lesiones en el que haya que hacer diagnóstico diferencial entre una lesión benigna y una lesión maligna. ¿Esto por qué? Porque en general las lesiones malignas suelen perder la capa de células mioepiteliales. Entonces, en numerosas situaciones, el patólogo va a tener que demostrar la presencia de estas células epiteliales para confirmar la benignidad de la lesión. Hay veces que las células mioepiteliales se pueden ver claramente, como en los ejemplos que les estoy mostrando, y hay otras veces que estas células mioepiteliales no se ven tan claramente o incluso su cantidad se encuentra atenuada y necesitamos recurrir a otros métodos para poder enfatizar y exponer su presencia. Para ello contamos con las técnicas de inmunomarcación. Las células mioepiteliales suelen ser positivas para citoqueratina 5,6, actina músculo liso, miosina, P63 y calponina. Lo que se sugiere es cuando vamos a realizar técnicas de inmunomarcación para identificar células mioepiteliales, usar más de una, dado que a veces algunas células mioepiteliales marcan con una marcación y otras con otra, por eso tratamos de utilizar por lo menos dos técnicas. Lo más frecuente es utilizar calponina, que es la foto que está abajo, que tiñe membrana y citoplasma, y P63, que son las fotos de arriba, que es una técnica de inmunohistoquímica que tiñe el núcleo de las células mioepiteliales. La glándula mamaria va cambiando de acuerdo a la época de la vida en que se encuentre una persona. En general, en el embarazo y en la lactancia es un periodo en donde, por supuesto, la glándula mamaria comienza a prepararse durante el embarazo para la futura lactancia. En estos momentos vamos a ver que existe un aumento del tamaño de los lobulillos mamarios, un aumento de no solo el tamaño, sino que también aumenta el número de lobulillos presentes en la glándula mamaria. En general, el estroma que hay entre los lobulillos suele disminuir, suele ser escaso, y las células que conforman esos lobulillos suelen agrandarse y vacuolizarse por la presencia de sustancias en su interior, fundamentalmente de lípidos. Por el contrario, en la menopausia, en general, al haber una disminución de los niveles hormonales de la mujer, suele ocurrir atrofia e involución de la glándula mamaria, atrofia e involución de las unidades ductolobulillares,
lo cual va a llevar a una reducción del tamaño y la complejidad de los acinos. Se pierde ese estroma intralobulillar y hay aumento del estroma fibroso en general de la mama, que incluso puede presentar esclerohialinosis, como es la foto que se encuentra representada abajo. ¿Cómo se manifiestan las enfermedades mamarias? En realidad existen numerosos tipos de manifestaciones. Va a depender un poco de qué tipo de patología estemos hablando, pero en general pueden presentarse como dolor, sobre todo las enfermedades fibroquísticas de la mama, que pueden cursar con cuadros de mastalgia. Muchas lesiones pueden presentarse como masas palpables, como tumoraciones. Hay otras lesiones que se manifiestan por secreción por el pezón. Y las lesiones mamarias pueden ser detectadas mediante técnicas de radiología, de mamografía, como áreas de cambios de densidad, microcalcificaciones y también por presencia de tumores no palpables y solo detectados mediante estos métodos. Vamos a comenzar por la enfermedad fibroquística de la mama, que es lo que seguramente ustedes en algún momento escucharon nombrar como displasia mamaria. Estas chicas jóvenes que dicen yo tengo displasia mamaria. Sabemos que el término displasia no es un término muy feliz, ya que el término displasia de alguna manera uno lo hace asociar ese término con atipía, malignidad, por lo cual prefiere usarse el término de enfermedad fibroquística. ¿Qué es la enfermedad fibroquística? Es una alteración clínico-histopatológica causada por el desequilibrio en las alteraciones de los niveles de estrógeno y progesterona, por lo cual se afecta sobre todo a mujeres en edad reproductiva. Entonces, para entender bien lo que es la enfermedad fibroquística, vamos a hablar de aquellos cambios fibroquísticos. ¿Qué son los cambios fibroquísticos? Son la presencia de quistes, la presencia de metaplasia apocrina, las alteraciones estromales como puede ser la fibrosis, la hiperplasia epitelial leve y la adenosis leve. ¿Sí? ¿Qué es la enfermedad fibroquística? Es la presencia de cambios, de alguno de estos cambios fibroquísticos, más la presencia de lesiones proliferativas. ¿Cuáles son las lesiones proliferativas? La adenosis esclerosante, la hiperplasia ductal usual y la hiperplasia ductal atípica y la papilomatosis. Entonces, para resumir, una mujer que tiene quistes no tiene enfermedad fibroquística de la mama, sino que tiene quistes. Pero si una mujer tiene quistes con papilomas o quistes con hiperplasia ductal usual, sobre todo moderada o severa, ahí ya esa mujer tiene una enfermedad de tipo fibroquística proliferativa. Para continuar, lo que vamos a hacer es desarrollar cada uno de estos tipos de lesiones, que incluye los cambios fibroquísticos y las lesiones proliferativas. La fibrosis. La fibrosis es un aumento del tejido conectivo en la glándula mamaria. La etiología es totalmente desconocida, aunque puede asociarse a la diabetes y a la radioterapia. La fibrosis, como en cualquier órgano, va a generar una obliteración fibrosa de aquel tejido que esté normalmente en esa topografía. Es decir, la fibrosis en este caso va a generar una obliteración fibrosa de ductos y acinos. Es decir, que el parénquima mamario va a ser reemplazado por tejido colágeno. Los quistes. Los quistes son estructuras redondeadas, rellenas de secreción, que pueden tener tamaños sumamente variables, pueden ser microscópicos, es decir, ser un hallazgo, o ser lo suficientemente grandes como para poder ser palpables. En general,
Estos quistes se van a encontrar revestidos por una capa de epitelio y por fuera células mioepiteliales. El epitelio luminal puede ser cúbico, puede ser cilíndrico, o a veces esos quistes grandes con abundante contenido secretor en su interior puede tener un epitelio plano dado a la distensión de esa lesión, ¿no? Estos quistes, que como dije anteriormente suelen tener secreción en su luz, pueden sufrir esa secreción calcificaciones, por lo cual una de las manifestaciones de esos quistes, además de una masa palpable, puede ser la presencia de calcificaciones. Esta es una imagen macroscópica de una glándula mamaria multiquística con numerosos quistes de diversos tamaños. Aquí tenemos una microfotografía. Esos quistes van a estar constituidos por una pared que puede tener un grosor variable, pueden ser una pared muy gruesa o una pared delgada, y esa pared, que es en la foto más que nada de arriba, va a estar revestida por un epitelio que puede ser cúbico, cilíndrico, plano, y por fuera la capa de células mioepiteliales. Como vemos en la foto de abajo, esos quistes van a acumular en su interior secreción. Aquí vemos que parte de esa secreción se va a encontrar calcificada. Entonces hay veces que los quistes son pequeños, no son detectables, pero cuando la mujer se hace una mamografía se le detectan microcalcificaciones. De acuerdo al tipo de microcalcificaciones y de la sospecha de malignidad o no que tenga esas microcalcificaciones, la paciente puede ser sometida a una cirugía para extirparle esos focos de microcalcificaciones, y en algunos casos se ve que esas microcalcificaciones son en realidad contenido quístico que se calcificó, contenido quístico de un quiste, valga la redundancia. Muchas veces esas estructuras quísticas, o mismo a veces las paredes de algunos ductos, pueden sufrir lo que se denomina metaplasia apocrina. La metaplasia apocrina es un cambio de esa célula epitelial por una que presenta abundante cantidad de citoplasma eosinófilo, núcleo oval y nucleolo evidente. La metaplasia apocrina no tiene ninguna significancia clínica, es un hallazgo, aunque sepamos que existen en la mama carcinomas apocrinos. Continuamos con la adenosis. La adenosis es una lesión de alguna manera proliferativa que afecta a mujeres premenopáusicas, tiene algún tipo de relación con el estado hormonal, y la adenosis en sí, o la mayor parte de las adenosis, no constituyen ningún factor de riesgo para desarrollar un carcinoma, una lesión precursora, excepto una que ahora vamos a ver más adelante. Hay múltiples tipos histológicos de adenosis. Adenosis adenomioepitelial, apocrina, microglandular, esclerosante, simple o tubular. Yo realmente no me interesa que ustedes se sepan todos estos tipos de adenosis, pero sí que conozcan a una de ellas, que es la adenosis de tipo esclerosante, que vamos a ver a continuación. Acá vemos la primera fotografía con la que iniciamos la charla y vemos cómo está conformado el parénquima mamario normal con sus ductos y con sus acinos. La adenosis hay un número del tamaño y del número y tamaño de dichos acinos, ¿sí? En el caso de la adenosis esclerosante vamos a ver que va a haber una proliferación de pequeños canalículos y acinos. Cada uno de ellos canalículos y acinos se encuentran revestidos por células epiteliales y por células mioepiteliales, lo cual nos indica que es una lesión de tipo benigna. Y en esas áreas de proliferación de los ductos, de los canalículos y acinos, suele haber fibrosis.
general, este tipo de adenosis suelen asociarse a la presencia de microcalcificaciones, y este tipo de adenosis tiene un riesgo relativo para desarrollar carcinoma de un 2,1 a 2,5 veces más que la población normal. Como vemos en esta foto, imagínense que toda esa estructura es un acino, en donde hay una proliferación de estas pequeñas estructuras acinares, estos pequeños como si fueran canalículos, que por supuesto van a estar revestidos por células epiteliales y mioepiteliales, y vean ustedes también que en esa estructura va a haber tractos de fibrosis. Si bien el riesgo a desarrollar carcinoma es muy bajo, alrededor de 2 veces más del riesgo relativo, lo que tienen estas lesiones es que histológicamente pueden ser fácilmente confundidas con un carcinoma invasor. ¿Por qué? Porque esa fibrosis, vamos a ver que ocurre lo mismo en otra lesión que vamos a ver más adelante, que es la cicatriz radiada. Esas fibrosis pueden deformar la estructura del acino, y esos canalículos también deformarse y dar falsas imágenes de invasión. Por lo cual, si a mí se me plantea la duda si estoy ante esta lesión, si es benigna o maligna, repito nuevamente, insisto, le hago técnicas inmunistoquímica para evaluar células mioepiteliales, y si tiene células mioepiteliales es, en este caso, una adenosis esclerosante, y si no la tienen, me planteo como posibilidad que sea un carcinoma invasor. Los cambios columnares. Los cambios columnares son alteraciones proliferativas del complejo ducto acinar. En general, estos cambios columnares se asocian o suelen manifestarse como microcalcificaciones. Es decir, la mujer que se opera por microcalcificaciones tienen alta chance de tener este tipo de cambios columnares, ¿sí? Rara vez da una tumoración o un nódulo palpable. Y estos cambios columnares forman parte de estas lesiones proliferativas. Nosotros podemos tener cambios columnares típicos, podemos tener cambios columnares hiperplásicos cuando están constituidos por más de 2 hileras, o podemos tener cambios columnares con atipías, que se denomina también atipía epitelial plana, que en estos casos los cambios columnares con atipía le confieren a la mujer mayor riesgo a desarrollar posteriormente un carcinoma, y después me voy a enfatizar en esto. Acá vemos cambios columnares sin atipías, con numerosas microcalcificaciones endoluminales, que como dijimos es una de las principales formas de manifestación. Y en esta foto vemos los cambios columnares hiperplásticos arriba y los cambios columnares con atipías en la foto de abajo. Los cambios columnares con atipías son lesiones difíciles de diagnosticar y con baja reproducibilidad interobservador. Es decir, que un patólogo puede decir que es cambio columnar con atipía y otro patólogo puede decir que es un cambio columnar sin atipía. Como dijimos de los cambios columnares con atipía, al igual que la hiperplasia, esto la vamos a ver más adelante, al igual que la hiperplasia la hiperplasia ductal atípica, y al igual que en las neoplasias lobulillares in situ, las pacientes que tienen alguna de estas 3 tipos de lesiones tienen mayor riesgo a desarrollar carcinoma. Pero ojo acá, el riesgo que tiene la mujer a desarrollar un carcinoma con este tipo de lesiones es bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que estas no son lesiones precursoras de cánceres, sino que son lesiones que le dan más riesgo a la mujer. Les voy a dar un ejemplo para que sea claro. Viene una mujer de 40 años que en la mamografía le detectan microcalcificaciones. La mujer se punza. El diagnóstico de la punción dice cualquiera de estas opciones: cambios columnares con atipías, que es lo mismo que la atipía epitelial plana, hiperplasia ductal atípica, neoplasia lobulillar in situ o también carcinoma ductal in situ de bajo grado.
Cualquiera de esos diagnósticos me está diciendo que la mujer va a tener riesgo de desarrollar cáncer, no en el cuadrante donde se punzó, en cualquiera de las dos mamas. Por lo cual, esa mujer va a tener que ser controlada estrictamente mediante radiología para detectar lo más pronto posible el carcinoma cuando se desarrolle. Y cuando desarrolle, si desarrolla obviamente un carcinoma, suelen ser carcinomas de tipo NST de bajo grado, es decir, con scores de Nottingham bajo, que eso lo van a ver en la clase de patología mamaria maligna. Continuamos con la hiperplasia ductal usual. Como su nombre lo indica, es una lesión proliferativa benigna de los ductos. Recordemos que en los ductos había un revestimiento que daba hacia su luz, que es el epitelio que se denomina ductal o luminal, y el revestimiento de células mioepiteliales. Lo que prolifera es ese epitelio, ese revestimiento luminal. En general, puede ser un hallazgo incidental, no dar ninguna lesión, puede asociarse a microcalcificaciones o puede asociarse a cambios fibroquísticos, otras lesiones fibroquísticas, a quistes, adenosis esclerosante, lo que sea. Afecta a cualquier edad, suele tener cierta relación con los estatus hormonales, suele ser muy infrecuente más allá de los 60 años. Y como podemos ver en esta microfotografía, es una proliferación de células de tipo ductales que en este caso oblitera el ducto por completo, pero bueno, no necesariamente tiene que ser tan prominente. Esta proliferación, y es muy importante esto tenerlo en cuenta, suele ser desordenada y las células que van proliferando suelen ser muy diferentes unas de las otras. Y cuando proliferan en gran cantidad y ocluyen el ducto, pueden generar estas estructuras cribiformes, estos espacios ópticamente negativos, que, como está bien ejemplificado en esta imagen, suelen ser muy diferentes los unos de los otros. Nosotros podríamos clasificar al grado de hiperplasia en leve, moderada o florida, según el número de capas presentes dentro de este ducto. Esto realmente no es de gran uso, pero sepan ustedes que en general la hiperplasia leve puede formar parte de los cambios fibroquísticos y la hiperplasia ya moderada severa forma más que nada parte de la enfermedad. En contrapartida a la hiperplasia ductal usual, vamos a tener la hiperplasia ductal atípica. La paciente que tiene hiperplasia ductal atípica tiene un riesgo relativo 5 veces mayor a desarrollar carcinoma en relación a la población normal. Es decir, que es una enfermedad marcadora de riesgo, al igual que los cambios columnares con atipia, al igual que la neoplasia lobulillar in situ y al igual que el carcinoma ductal in situ de bajo grado. Todas estas lesiones tienen la misma base genética y, como dijimos, si la mujer desarrolla carcinoma, suelen ser de bajo grado y presentar estas mismas alteraciones moleculares. Microscópicamente es muy similar a la hiperplasia ductal usual, hay una proliferación de estas células que revisten los ductos, pero esta proliferación, como es clonal, neoplásica, suele ser una proliferación monomorfa, es decir, que todas las células son iguales, una es igual a la otra. Solemos ver presencia de figuras mitóticas y pueden existir varios patrones arquitecturales como el micropapilar, sólido o cribiforme. La hiperplasia ductal atípica y el carcinoma ductal in situ de bajo grado son muy similares y, como dije anteriormente, presentan las mismas bases de desarrollo genético. Se diferencian una de la otra desde el punto de vista más que nada cuantitativo. Es decir, que si yo tengo estas mismas características morfológicas, es decir, células monótonas, con núcleos redondos, con presencia de figuras mitóticas, con en general leve atipia citológica,
Si tengo todas estas características que no comprometen toda la unidad ducto-lobulillar, o miden menos de 2 milímetros, ocupan menos de 2 espacios ducto-lobulillares, a esa lesión le voy a llamar hiperplasia ductal atípica. Y si es más de 2 milímetros y ocupa más de 2 espacios, la voy a llamar carcinoma ductal in situ de bajo grado. Como vemos en esta imagen, en la imagen de arriba vamos a tener un carcinoma ductal, una hiperplasia ductal atípica. Fíjense que el ducto no está comprometido en todo su circunferencia, la proliferación es parcial, y esta proliferación va a generar una especie de cribas monótonas que suelen ser parecidas las unas a la otra, igual que en la foto que podemos ver abajo, en donde vemos que las células son una muy parecida a la otra, es una proliferación monótona, y las cribas que forman nuevamente son bastante homogéneas y similares una con la otra. Las cicatrices radiadas, o también se las pueden denominar lesiones esclerosantes radiadas, son un grupo de lesiones que se asocian frecuentemente a la enfermedad fibroquística, que presenta una edad entre 40 a 60 años. Pues en general son lesiones pequeñas y no palpables, en general, pero se caracterizan porque presentan una distorsión arquitectural en el punto de vista radiológico, y pueden ser muy parecidas desde el punto de vista de la mamografía como de la pieza quirúrgica a los carcinomas. Miren esta foto, es una lesión esclerosante compleja, una cicatriz radiada, en donde vemos que es una lesión blanquecina, indurada y de bordes espiculados. Esta lesión en la pieza quirúrgica, si yo la veo macroscópicamente, es igual a lo que sería un carcinoma, por lo cual es muy importante conocer que existen estas lesiones, y esta lesión en la mamografía también puede ser diagnosticada como un probable carcinoma, es decir, ser BI-RATizada como un BI-RAT alto, un BI-RAT 4B o C. Hay que tener en cuenta que las pacientes con estas lesiones esclerosantes tienen un riesgo relativo de 1,8 a 2 veces más que la población normal a tener carcinoma, ¿sí? Y las lesiones de este tipo que se asocian a carcinomas son lesiones que miden generalmente más de 2 centímetros y en mujeres de más de 50 años. Cuando este tipo de lesiones se asocian a algún tipo de carcinoma, lo más frecuente es que se asocia a foco de carcinoma lobulillar in situ. Estas lesiones de tipo esclerosantes complejas o cicatrices radiadas son lesiones muy traicioneras desde el punto de vista de la radiología, desde el punto de vista de la macroscopía y también desde el punto de vista de la microscopía, porque son lesiones que tienen mucha fibrosis e incluso elastosis, que es lo que está marcado con la flecha violeta. En la elastosis vamos a ver un estroma con una coloración más basófila, y esta fibrosis lo que genera es que los ductos mamarios de alguna manera se separen las estructuras acinares, los ductos mamarios, y estos ductos se deformen por la misma fibrosis y generen falsas imágenes de invasión. Entonces yo, para poder hacer mi diagnóstico adecuado, tengo que buscarle la presencia de células mioepiteliales como la muestra la foto en rojo, y si a veces no se ven, porque en estas lesiones pueden atenuarse la cantidad, puedo recurrir a técnicas de inmunohistoquímica. En la foto vemos además cómo este tipo de lesiones esclerosantes complejas o cicatriz radiada suelen asociarse también a microcalcificaciones y a otras lesiones de tipo fibroquística como adenosis esclerosante, como hiperplasia de tipo usual, como en la foto de arriba, metaplasia apocrina, etc. La neoplasia lobulillar in situ. Este tema lo van a volver a ver en la clase de malignas. La neoplasia lobulillar in situ, insisto, que junto con
La hiperplasia ductal atípica, los cambios columnares con atipía y el carcinoma ductal in situ de bajo grado constituyen lesiones marcadoras de riesgo. No son lesiones preinvasoras, sino que le determinan a la mujer mayor riesgo de desarrollar carcinoma. En general, las neoplasias lobulillares in situ, en su gran mayoría, se presentan de forma casual, no tienen una traducción macroscópica, excepto algunos tipos de carcinoma lobulillar in situ, como es el de tipo florido o pleomórfico, que pueden manifestarse como masa, pero esto lo van a ver en la clase de patología maligna, pero en general no tienen manifestaciones macroscópicas. Y la neoplasia lobulillar in situ, en la neoplasia lobulillar in situ se da una proliferación de las células del acino, que suelen ser células de pequeño tamaño y monomorfas, es decir, una iguales a la otra. Y lo que ocurre en este tipo de lesiones lobulillares suele ser una pérdida de la expresión de la E-caderina. La E-caderina es una proteína que mantiene unidas a las células, por lo cual cuando se pierde, las células pierden las uniones intercelulares y se separan una de la otra. Por eso vamos a ver, como muestra bien en la fotografía, que hay una proliferación discoesiva de células que se separan unas de la otra, de células de pequeño tamaño y monomórficas. Esta lesión se genera predominantemente a nivel del acino, a diferencia de la hiperplasia lobulillar atípica o el carcinoma ductal in situ, que afecta fundamentalmente al ducto mamario, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia para poner el corte entre hiperplasia lobulillar atípica y carcinoma lobulillar in situ? Es cuantitativo también. Es decir, vamos a hablar de una hiperplasia lobulillar atípica cuando esta proliferación no llena ni distiende más del 50% de los acinos. En la actualidad hay algunos autores que plantean que no es necesario dividir entre neoplasia lobulillar atípica, entre hiperplasia lobulillar atípica y carcinoma lobulillar in situ clásico, que no hace falta hacer esta división. En el diagnóstico se puede poner directamente neoplasia lobulillar in situ, abarcando estas dos entidades, exceptuando las variantes, algunas variantes especiales de carcinoma lobulillar in situ, como es la florida o la pleomórfica, que sí deberían especificarse, ¿sí? Otra cosa muy importante a señalar es que estas lesiones, cuando se analizan las piezas quirúrgicas y los márgenes contactan con este tipo de lesiones lobulillares in situ, no haría falta informarlo en el informe, disculpen, valga la redundancia, anatomopatológico. Es decir, no habría que informar si los márgenes contactan con este tipo de lesiones, dado que son lesiones de riesgo y no requerirían ampliación quirúrgica. Aquí tenemos otras microfotografías de acinos distendidos, y dentro de esas unidades acinares esta proliferación monomorfa y discoesiva que constituye la neoplasia lobulillar in situ. Con esto y hasta aquí terminamos todas las lesiones de tipo fibroquística, la enfermedad fibroquística, y vamos a entrar a aquellos tumores de tipo fibroepiteliales de la mama. Como dice el título, son tumores constituidos por un componente epitelial y por un componente estromal. Dentro de estos tumores fibroepiteliales tenemos a dos entidades fundamentalmente, al fibroadenoma y a los tumores filodes. Comenzando por los fibroadenomas, son las lesiones tumorales más frecuentes de la mujer joven. La edad de presentación suele ser entre los 25 y los 35 años. Es raro en la menopausia, ya que están muy relacionados con el estatus hormonal de la paciente. Estas lesiones pueden crecer durante el embarazo y en general involucionan, se achican, se fibrosan durante la menopausia. Es raro que se asocie a neoplasias, a veces puede asociarse a carcinomas ductales in situ, a carcinomas lobulillares in situ, pero realmente la asociación es rara. Suelen ser lesiones sólidas, lobuladas, de coloración blanquecina, que no aumentan de tamaño, en general
mantienen un tamaño estable por un largo plazo. Y en la mayoría de los casos, cuando las mujeres tienen este tipo de lesiones, los ginecólogos la controlan, excepto que estas lesiones tengan alguna característica maligna por radiología o que crezcan en un corto plazo de tiempo. Tenemos que saber además que estos fibroadenomas pueden ser únicos o a veces pueden ser múltiples, y existen mujeres con marcada predisposición a desarrollar fibroadenomas. Como dijimos anteriormente, es una lesión epitelioestromal. Prolifera el epitelio, que está representado por los ductos, más que predominantemente, como muestra ahí la flecha roja, y también prolifera el estroma, predominantemente el estroma pericanalicular, es decir, ese estroma alrededor de los ductos, como muestra la flecha violeta. Aquí nuevamente esta proliferación epitelioestromal. Y existen diferentes subtipos histológicos de fibroadenoma. El intra y el pericanalicular, que en realidad es una distinción microscópica, dado que no tiene ningún tipo de significancia clínica. El fibroadenoma mixoide, que la importancia radica en que no hay que confundírselo, sobre todo microscópicamente o en punciones pequeñas, con el carcinoma mucinoso. El fibroadenoma tubular, el fibroadenoma complejo y el fibroadenoma juvenil. Yo voy a hacer especial hincapié en el fibroadenoma complejo y en el fibroadenoma juvenil. Sin embargo, les voy a mostrar una microfotografía de los fibroadenomas de tipo intra y pericanalicular. Aquí vemos un fibroadenoma intracanalicular. En este tipo de lesión prolifera el estroma generando un colapso de las estructuras ductales. Entonces los ductos los vemos como si fueran hendiduras. Y en el patrón pericanalicular no se genera este colapso, por lo cual vamos a tener la proliferación del estroma y vamos a ver los ductos que presentan un tamaño adecuado, es decir, presentan luz o incluso se encuentran dilatados. Los fibroadenomas complejos. Esto es algo muy sencillo. El fibroadenoma complejo es un fibroadenoma que además tiene alteraciones fibroquísticas. Es decir, es un fibroadenoma con esa proliferación fibroepitelial, pero que se asocia a focos de adenosis esclerosante, quistes, metaplasia apocrina, hiperplasia de tipo usual, etc. Corresponden a un 10 a un 20% del total de los fibroadenomas. Y el fibroadenoma juvenil es un fibroadenoma que se presenta fundamentalmente en mujeres jóvenes y suelen tener un crecimiento un poco más rápido que lo que tienen los fibroadenomas comunes, por lo cual a veces asustan al ginecólogo. Estos fibroadenomas se diferencian de los fibroadenomas comunes dado que tienen mayor celularidad estromal y a veces pueden tener focos de hiperplasia ductal usual. Entonces, el rápido crecimiento que tienen estos fibroadenomas con el aumento de la celularidad estromal hace que estas lesiones puedan ser confundidas con un tumor filodes benigno. Pero ¿cómo vamos a diferenciarlos? Vamos a diferenciarlos dado que en general hay muchos tipos de diferencia microscópica, pero los fibroadenomas juveniles se dan sobre todo en pacientes muy jóvenes y los tumores filodes no tanto. Representa un 4% de los fibroadenomas, pueden ser múltiples o solitarios y pueden recidivar. Ahora vamos a pasar al tumor filodes, antiguamente llamado cistosarcoma filodes. Se presentan, es un tumor epitelioestromal, fibroepitelial, que se presenta en mujeres con una edad promedio de 45 años, por supuesto hay casos reportados de mujeres jóvenes, y suelen ser tumores bien circunscriptos, redondos y firmes. Macroscópicamente pueden ser muy parecidos a un fibroadenoma o pueden tener características diferentes a un fibroadenoma. Vamos a verlo más adelante esto. Suelen ser sólidos en general, a veces pueden tener alguna porción quística, pueden tener áreas de necrosis y hemorragia.
pueden tener áreas de infarto. Dentro de los tumores filodes nosotros vamos a tener tumores filodes benignos, tumores filodes borderline y tumores filodes malignos. Lo vamos a clasificar en algunas de estas tres categorías en base a los bordes del tumor, si el borde es bien definido o no, o es permeable, es decir, que infiltra el parénquima mamario circundante, en base a la celularidad del estroma, en base a la atipía del estroma, en base al número de mitosis en el estroma, en base a si tienen o no sobrecrecimiento estromal, es decir, tienen más estroma que componente glandular, en base a si tienen o no elementos heterólogos. Entonces nosotros vamos a decir que estamos ante un filodes benigno, aquellos tumores con bordes bien definidos, con una celularidad estromal escasa, mayor que la de un fibroadenoma normal, pero leve, escasa, atipía estromal leve, un índice mitótico de menos de 5 mitosis cada 10 campos de alto poder, no tienen sobrecrecimiento estromal y no tienen elementos heterólogos. Este tipo de fibroadenomas, de tumores filodes benignos deben ser aquellos que hay que mirarlo con atención, y el diagnóstico diferencial es con un fibroadenoma. A veces un fibroadenoma celular, un fibroadenoma juvenil, pueden ser confundidos con un tumor filodes benigno. Y hay que ser muy cauteloso en hacer el diagnóstico diferencial, dado que todos los tumores filodes tienen capacidad de recidiva o mayor capacidad de recidiva que los fibroadenomas, y deben ser extirpados con un buen margen quirúrgico de por lo menos 2 centímetros, a diferencia de los fibroadenomas. La diferencia entre un fibroadenoma y un tumor filodes benigno suele ser que hay mayor proliferación estromal a nivel del tumor filodes benigno, con presencia de figuras mitóticas y una mayor atipía de su estroma. Pasando al tumor filodes maligno, son aquellos tumores con bordes con áreas permeables, con marcada celularidad del estroma, que esas células estromales suelen tener atipía moderada severa, suele haber más de 10 mitosis cada 10 campos de alto poder, suele haber sobrecrecimiento estromal, puede haber elementos heterólogos. El tumor borderline tiene características que comparte entre el benigno y el maligno, es decir, tiene un montón de características que sobrepasan un tumor filodes benigno, pero no alcanza para ponerle maligno. El más frecuente de los tres, sin duda, es el tumor filodes benigno. Y hay que tener en cuenta, además, acá, que los tumores, como dije anteriormente, esos tumores filodes suelen tener capacidad de recidiva, y cuando estos tumores recidivan, esa recidiva pueden presentar una mayor malignidad que su antecesor, que es decir, yo tuve un tumor filodes benigno, me opero, me recidiva, esa recidiva puede ser a manera de un tumor filodes borderline. Igualmente, si vos tenés un tumor filodes borderline, lo opero, la recidiva puede ser a manera de un tumor filodes maligno. Por eso es muy importante la resección inicial en la cirugía con unos buenos márgenes de seguridad. Acá vemos la macroscopía, puede ser muy heterogéneo, puede ser idéntico a un tumor, un fibroadenoma, o pueden presentarse, como en la foto de abajo, ser una masa de gran tamaño, con áreas de hemorragia y presencia de hendiduras, o como en la foto que encontramos arriba, pueden presentar estas proyecciones foliáceas. Esta es una foto microscópica en donde vamos a ver que va a haber vemos los ductos en la imagen de arriba, con una gran hipercelularidad estromal. Obviamente esa hipercelularidad va a variar de acuerdo a qué tipo de tumor filodes tengamos. En la foto de abajo vamos a ver un estroma con una atipía moderada y con la presencia de figuras mitóticas. Y en la foto de abajo vemos que este filodes presenta un crecimiento de tipo foliáceo, es decir, en hojas. Para terminar con la presentación, vamos a hablar un poquito de los tumores papilares. Estas lesiones papilares pueden presentarse de forma individual, o sea, una mujer tener un tumor papilar, o puede presentarse en
y lo que generan es dilatación, por supuesto, del ducto en donde se genera, pueden tener necrosis, pueden tener hemorragia, y microscópicamente vamos a ver un ducto dilatado con presencia de papilas en su interior. Esas papilas van a estar constituidas por un estroma fibrovascular y revestidas por células epiteliales y mioepiteliales. Esos papilomas pueden tener focos de hiperplasia ductal usual, pueden tener focos de metaplasia apocrina, pueden tener áreas de fibrosis y pueden tener áreas de infarto o hemorragia. Aquí vemos dos hermosas fotos macroscópicas en donde vemos formaciones quísticas y dentro toda una masa intraquística. Imagenológica, o sea, clínicamente, estos papilomas centrales suelen manifestarse como derrames por pezón, y imaginológicamente suelen presentarse como un quiste mamario con una masa intraquística. Es decir, cuando el ecografista ve que tenés un quiste y dentro de ese quiste hay una masa, hay una amplia sospecha de que sea un papiloma. Aquí nuevamente vemos otra foto de un ducto quísticamente dilatado con esta proliferación o esta masa papilar intraductal o intraquística. Microscópicamente vemos al ducto quísticamente dilatado y por dentro una proyección papilar fibrosa revestida por células epiteliales y mioepiteliales. No todos los papilomas se ven tan fácilmente y son tan fáciles de diagnosticar. Los papilomas, como mencionamos, pueden sufrir hiperplasia ductal usual, fibrosis, metaplasia apocrina, y pueden tener focos también de hiperplasia ductal atípica, que algunos lo llaman papilomas atípicos, y pueden tener focos de carcinoma ductal in situ. Hay que tener en cuenta también que como diagnóstico diferencial de los papilomas son los carcinomas papilares intraquísticos, y muchas veces vamos a utilizar las técnicas de inmunomarcación para inmunistoquímica para poder de inmunistoquímica para células mioepiteliales, a fin de poder evaluar si hay o no células mioepiteliales y con eso comprobar la benignidad de esa lesión papilar. Aquí vemos una foto de un papiloma intraductal teñido con calponina, y todo lo que ustedes ven amarronado son las células mioepiteliales, por lo cual me indica que es una lesión benigna. Es decir, no es una lesión invasora, lo que no quita que pueda tener focos de hiperplasia ductal atípica o de carcinoma ductal in situ, por lo cual hay que verlo muy detalladamente. Y por último, los papilomas periféricos comprometen generalmente a los ductos secundarios, suelen ser múltiples e histológicamente son muy parecidos a los centrales, pero que afectan a estos ductos de pequeño calibre, y son los que se asocian más frecuentemente a todas esas lesiones fibroquísticas que vimos anteriormente. En general no dan manifestaciones clínicas y uno lo diagnostica en el contexto de aquellas lesiones bien proliferativas. Bien, con esto terminamos, espero haber sido lo más clara posible. Cualquier duda, cualquier comentario, pueden mandar un mail a la cátedra, que va a ser respondido sin ningún tipo